Hola, mi querido amigo. Prepárate para escuchar una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la riqueza, la dignidad y el inquebrantable espíritu humano. Una de esas que te dejará el alma vibrando con la justicia. El eco de su desprecio aún resonaba en el asfalto cuando la voz serena de un vagabundo, ignorado por todos y visto como un fantasma en la opulenta mansión, pronunció las palabras exactas que destrozarían el imperio de los ávidos herederos, revelando que la inmensa fortuna que creían suya, en realidad, pertenecía a la anciana a quien habían despojado. Aquella mañana, el primer rayo de sol se colaba con timidez por los imponentes ventanales de la mansión Vance, revelando motas de polvo danzando en el aire, un ballet silencioso en un espacio que, a pesar de su opulencia, se sentía gélido y vacío. En su cama con dosel, una pieza antigua de roble tallado que la acompañaba desde hacía más de 60 años, yacía la doctora Elara Vance. Su cuerpo, frágil y diminuto, parecía casi perdido entre los suntuosos edredones de seda y las almohadas de plumas de ganso. Las sábanas de lino egipcio, de un blanco inmaculado y un tacto sedoso, cubrían sus extremidades, delgadas como ramas de árbol en invierno. Su rostro, surcado por las arrugas que el tiempo y la sabiduría habían esculpido con maestría, reflejaba una serenidad aparente, pero en sus ojos, de un azul tan profundo como el océano, destellaba una melancolía persistente, una soledad abismal que ni siquiera el lujo podía disipar. Su cabello, antes de un castaño vibrante, era ahora una corona de plata, cuidadosamente peinado cada mañana por una enfermera que la miraba con una mezcla de lástima y hastío. Sus manos, finas y temblorosas por la edad y la artritis, no eran las de una anciana inactiva. Si uno miraba de cerca, aún se podía adivinar la destreza y la precisión que alguna vez tuvieron, las manos que habían mapeado las intrincadas redes del cerebro humano, que habían escrito tratados científicos y que habían firmado cheques por millones, sin un ápice de vanidad. La mansión, un laberinto de corredores interminables, salones vastos y bibliotecas imponentes, era para Elara una jaula de oro. Vivía prisionera de su propia riqueza, una ironía cruel. Cada objeto de arte, cada antigüedad invaluable, cada cristal brillante, le recordaba una vida que había construido con esfuerzo y dedicación, pero que ahora se sentía ajena, confiscada. Sus hijos y nietos, Arturo y Viviana Beltrán, y sus propios hijos, la veían con una mezcla de veneración por su fortuna y un desprecio velado por su edad, por su supuesta senilidad. Para ellos, Elara no era una mente brillante, una visionaria, sino una anciana excéntrica, a la que había que cuidar, para asegurarse de que su inmensa fortuna, amasada con años de inversión inteligente en biotecnología y farmacéuticas, no se desperdiciara en sus caprichos. Los comentarios eran constantes, punzantes como agujas. «Abuela, ¿estás segura de que quieres caminar por el jardín? Podrías caerte», decía Viviana, con una sonrisa azucarada que nunca llegaba a sus ojos fríos mientras le arrebataba el bastón. «Mamá, ¿por qué lees esos viejos libros?» «Deberías descansar más», espetaba Arturo, mientras su mirada se desviaba hacia los estados de cuenta bancarios que se amontonaban en la mesita de noche. Elara sentía cómo el nudo de la humillación se apretaba en su garganta, una quemazón que se extendía por su pecho. La invisibilidad era su tormento. Era una figura decorativa, una reliquia, cuyo único propósito era poseer la fortuna que ellos ansiaban. Cada día era un ritual de control. Su personal, desde la enfermera hasta el jardinero, estaba bajo las órdenes de Arturo y Viviana. Sus citas médicas eran supervisadas, sus llamadas intervenidas, sus correspondencia revisada. Una tarde,
El Ara había intentado leer una carta de una antigua colega, pero Viviana se la había arrebatado con un gesto impaciente. «Abuela, no te esfuerces. Te la leeré yo. Es solo una invitación a una conferencia. Nada importante para ti ahora». El Ara había sentido cómo la rabia le subía por la garganta, una fiera contenida. Sus manos habían temblado. «Gracias, hija», había dicho, forzando una sonrisa mientras el dolor de la usurpación le taladraba el pecho. Se retiró a su biblioteca, el único lugar donde sentía que aún le quedaba un ápice de privacidad, y allí se permitió llorar en silencio, lágrimas secas que se deslizaban por sus mejillas. No soy un mueble. No soy un estorbo. Soy el Ara Vance. Y esta es mi vida, mi mente, mi voluntad. Lo que nadie sabía, lo que sus hijos y nietos habían subestimado por completo, era el tesoro oculto de el Ara Vance. Una mente tan afilada y brillante como en sus años mozos, un intelecto que, lejos de ser mellado por el tiempo, se había agudizado con la experiencia y una observación microscópica de la psique humana. Durante décadas, como neurocientífica pionera, el Ara había desentrañado los misterios del cerebro, pero también había dominado el arte de la observación, de leer el lenguaje no verbal, de detectar la mentira en la inflexión de una voz o en el temblor de una mano. Había sido una estratega maestra en el mundo de los negocios, capaz de anticipar movimientos del mercado y de las personas. Esa habilidad, esa inteligencia excepcional, la había mantenido en secreto, una armadura invisible que nadie sospechaba bajo la fragilidad de su vejez. Sus hijos la creían débil, distraída, caprichosa. Pero mientras ellos hablaban por encima de ella, el Ara absorbía cada palabra, cada gesto, cada mirada furtiva. Podía analizar sus motivaciones, sus debilidades, sus planes con una precisión asombrosa. Era capaz de memorizar números de cuentas bancarias escuchados en conversaciones casuales, de recordar cláusulas de contratos que sus propios abogados habían olvidado, de detectar patrones de engaño con una velocidad pasmosa. A veces, de forma sutil, dejaba caer un comentario que revelaba una perspicacia inesperada, un conocimiento sobre un tema que se suponía que no debía dominar. «Arturo, ¿estás seguro de esa inversión en energía renovable? Recuerdo que los incentivos fiscales cambiaron el trimestre pasado, ¿no?» Arturo solía descartarlo con una risa condescendiente. «Abuela, te preocupas demasiado. Esos detalles son para nosotros los jóvenes». Pero en el fondo, Arturo sentía una punzada de incomodidad, un atisbo de sorpresa que rápidamente atribuía a la suerte o a la nostalgia de su madre. La verdad era que el Ara, en su supuesta fragilidad, era una estratega que había estado planeando su jugada maestra durante años, esperando el momento preciso para revelar su verdadero poder. La sorpresa, cuando lo hiciera, no sería solo suya, sino del mundo entero. En la privacidad de su mente, el Ara libraba una batalla constante. Cada día era una nueva observación, una nueva deducción. Arturo está más inquieto de lo normal. Sus visitas son más frecuentes, sus preguntas más directas sobre mis bienes líquidos. Quiere el control total. Cree que soy una tonta. Cree que no veo los informes bancarios que se le olvidan dejar a la vista, los que muestran un flujo constante de mis cuentas a las suyas. La preocupación era una losa pesada. ¿Cómo defenderse? ¿Cómo recuperar el control de su propia vida, de su propio legado? Las dudas la asaltaban con fiereza. ¿Tengo la fuerza? ¿Soy lo suficientemente lúcida para esto? Soy una anciana. Mis fuerzas físicas disminuyen. ¿Y si fallara? ¿Y si los confirmara en su creencia de que soy senil? Su garganta se anudaba con una mezcla de tristeza y rabia al pensar en la humillación. No puedo dejar que me roben. No puedo permitir que mi vida, mis principios, sean devorados por la avaricia.
He construido esto con sangre, sudor y lágrimas, no para que sea el festín de buitres. Elara reflexionaba profundamente sobre sus sentimientos. La tristeza era un pozo sin fondo, el dolor de ser traicionada por aquellos a quienes había amado y protegido. Las lágrimas se le contenían, ardían detrás de sus párpados, pero se negaba a derramarlas frente a nadie. No les daré esa satisfacción, no les mostraré mi vulnerabilidad. No soy débil, soy paciente. La esperanza, aunque un frágil junco en el viento, persistía. Era la esperanza de la justicia, de la vindicación. Si puedo exponerlos, no solo recuperaré lo mío, sino que también daré una lección a un mundo que valora más el dinero que la dignidad. Es mi última gran contribución. La frustración era una espina clavada, la de estar atrapada en un cuerpo que ya no le respondía con la misma agilidad que su mente. Pero su determinación era de acero, forjada en años de disciplina y una convicción inquebrantable en el valor intrínseco de cada ser humano. Los subestiman a todos. Me subestiman a mí. Y ese es su mayor error. Observo, planeo, espero, como un depredador paciente. Su corazón, aunque envejecido, latía con un ritmo nuevo, el ritmo de una batalla final que estaba a punto de comenzar. Arturo Beltrán, el hijo mayor de Elara, era la personificación de la arrogancia y la codicia. Un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y una sonrisa calculada que rara vez alcanzaba sus ojos opacos y sin brillo. Su rostro, surcado por las líneas del exceso y la ambición desmedida, se mantenía siempre tenso, a la espera de la siguiente oportunidad para acumular más. Su esposa, Viviana, era su perfecta contraparte. Una mujer con un rostro esculpido por cirugías estéticas, de voz chillona y una risa estridente que hacía eco en los pasillos de la mansión. Juntos, eran un dúo formidable de desprecio y entitlement, que veían la fortuna de Elara no como un legado, sino como un botín que les pertenecía por derecho de nacimiento. Su crueldad se manifestaba en la cotidianidad, en pequeñas y constantes humillaciones que carcomían el espíritu de Elara. Cada mañana, Arturo visitaba a su madre en el desayuno, no para compartir un momento, sino para revisar la lista de sus medicamentos, para interrogarla sobre sus planes del día, siempre con un tono condescendiente que rayaba en la insolencia. «Mamá, ¿tomaste tu pastilla para la memoria?» «Es importante, ya sabes, a tu edad». Su voz goteaba falsa preocupación, mientras sus ojos se desviaban hacia el joyero que Elara tenía en la mesita de noche. Una vez, Elara había pedido un nuevo libro de física cuántica, pero Viviana había interceptado la orden. «Abuela, física cuántica. Por favor, deja esos pensamientos tan complicados. Deberías leer algo más relajante, como una revista de jardinería». Sus palabras eran un puñetazo, un desprecio visceral por la inteligencia de Elara. La reacción de Elara era siempre la misma: una sonrisa forzada, un asentimiento con la cabeza, una retirada silenciosa. Pero por dentro, la furia crecía, acumulándose como una tormenta. El comportamiento despectivo de Arturo se repetía en cada interacción, cada una con una variación sutil que la hacía aún más hiriente. Cuando Elara intentaba participar en una conversación sobre los negocios familiares, Arturo solía cortarla con una risa condescendiente. «Mamá, no te preocupes por esas cosas. Son demasiados números para ti. Mejor descansa, te traeré tu té preferido». El tono, aunque aparentemente amable, era una bofetada. Su mirada gélida, esa mirada que la deshumanizaba, la hacía sentir invisible. En las reuniones familiares, frente a los demás parientes, Arturo y Viviana se esforzaban por proyectar la imagen de hijos amorosos y preocupados, pero sus ojos y sus gestos delataban su verdadera naturaleza. «Nuestra madre es un tesoro, pero está un poco delicada.
Por eso nos hacemos cargo de todo. Es por su bien, claro. Los observadores, parientes lejanos o personal de servicio, veían a la anciana como una carga, una figura a la que se le debía piedad. No veían la crueldad subyacente, la jaula de oro que sus hijos habían construido para ella. La caída de Arturo y Viviana, cuando llegara, debía ser no solo legal, sino una humillación pública que revelara al mundo su verdadera vileza, tan detallada y satisfactoria como la vindicación de Elara. La vida cotidiana de la doctora. Elara Vance en la mansión Vance era un meticuloso estudio de la opulencia mezclada con la opresión, un contraste brutal entre el lujo material y la precariedad emocional. Sus mañanas comenzaban en su suite principal, un espacio del tamaño de un apartamento entero, con alfombras persas que amortiguaban cada paso, cortinas de seda que filtraban la luz de la mañana y muebles antiguos que exudaban una historia de riqueza. Sin embargo, su rutina estaba dictada por su enfermera personal, la señorita Price, una mujer de expresión pétrea contratada por Arturo, cuya presencia constante era menos un cuidado y más una vigilancia. Doctor Vance, es hora de sus vitaminas. Después, su paseo matutino, pero solo por el jardín interior. El exterior está demasiado frío para usted. La voz de la señorita Price era monótona, sin una pizca de calidez, como la de un robot programado. Elara sentía la asfixia, el control absoluto sobre cada decisión, por pequeña que fuera. Los almuerzos eran un desfile de comidas insípidas, preparadas por un chef gourmet que seguía las estrictas indicaciones médicas de Arturo y Viviana, lo que para Elara significaba una dieta sin sal, sin azúcar, sin sabor. Se sentaba sola en el inmenso comedor, la mesa de caoba pulida reflejando su imagen solitaria, mientras el personal se movía a su alrededor con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal. Escuchaba los murmullos de los jardineros que hablaban de sus salarios miserables, del chofer que se quejaba de las deudas de juego de Arturo, de las cocineras que lamentaban las constantes exigencias de Viviana. El lujo del entorno era abrumador, candelabros de cristal que deslumbraban, obras de arte que valían fortunas colgando en las paredes, vajillas de porcelana fina que nunca se usaban para una cena real, solo para su frugal almuerzo. Pero para Elara, cada pieza de opulencia era un recordatorio de su propia cautividad, de la injusticia que se vivía tras esos muros. Las interacciones negativas, aunque sutiles, eran una tortura diaria. Una tarde, mientras intentaba leer un libro en la biblioteca, Arturo entró, su presencia llenando el espacio con una impaciente energía. «Mamá, ¿sigues con esos libros? No te esfuerces tanto. La vista se te cansará. Recuerda que tenemos que ir al banco la próxima semana para revisar tus inversiones. Es muy importante que estés lúcida». Elara sintió cómo su corazón se aceleraba, un nudo de rabia en la garganta. La hipocresía de su hijo era nauseabunda. ¿Lucidez? Él era el primero en sembrar la duda sobre su estado mental. Sus manos, apoyadas en el libro, temblaron levemente. «Estoy perfectamente lúcida, Arturo. Siempre lo he estado. Y me gustaría revisar esos papeles yo misma, no solo escucharte a ti». Arturo sonrió, esa sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. «Mamá, no te lo tomes a mal. Es solo que queremos protegerte. Son trámites complicados. Ya bastante has hecho tú en tu vida». Su voz era condescendiente, como la de un padre que habla a un niño. Elara cerró los ojos por un instante, su monólogo interno activándose. Proteger. Así llaman a controlar, a robar. Él cree que soy una marioneta, que mi mente está tan frágil como mi cuerpo. No sabe que cada palabra, cada gesto suyo, es un clavo más en su propio ataúd. La paciencia es mi arma, mi silencio mi escudo.
Veremos quién es el más lúcido al final. Otro día, Viviana entró en su suite con un álbum de fotos familiar. Abuela, mira qué bien se veías aquí, en tus años mozos. ¡Qué vitalidad! Es triste ver cómo el tiempo nos alcanza a todos. Sus palabras eran una puñalada velada, un recordatorio constante de la decadencia física de Elara. Elara sintió el ardor en sus mejillas, una punzada en su pecho. Sus manos se aferraron al borde de la manta. «Sí, Viviana». El tiempo no perdona, pero lo que reside dentro, el espíritu, la mente, eso puede mantenerse joven si uno así lo decide. Viviana solo se rió, una risa estridente y vacía. «Qué poético, abuela, pero la realidad es otra, ya no eres la de antes». Elara cerró los ojos, el nudo de la humillación se apretaba. «La realidad es que mi mente es más joven que la tuya, Viviana. Tú solo ves el envoltorio, no el contenido. Y eso es tu debilidad. Su desprecio, su subestimación, es lo que me da fuerza. Es lo que me recuerda por qué debo hacer esto. ¿Por qué debo romper esta jaula de oro y mostrarles el verdadero valor? No el de la fortuna, sino el del espíritu». La acumulación de estos pequeños desprecios diarios era el combustible que encendía la llama de su determinación. El cambio no llegó como un estallido, sino como la suave pero insistente marea que, poco a poco, va erosionando la roca más dura. La semilla del cambio se sembró una tarde lluviosa, cuando Elara, desafiando las órdenes de sus hijos, se deslizó por un pasadizo secreto que había descubierto en la biblioteca, una puerta oculta detrás de una estantería llena de viejos volúmenes de filosofía. Era una salida a un callejón trasero, un lugar que nadie de la familia usaba. Allí, bajo el paraguas de la noche y la lluvia, se encontró con él, Leo. Leo no era el típico vagabundo. Sus ropas estaban empapadas y sucias, su barba crecida y su pelo enmarañado, pero en sus ojos, de un color indefinido y profundos como estanques, brillaba una luz inusual, una chispa de inteligencia y una tristeza contenida. No mendigaba de forma agresiva, solo estaba sentado, leyendo un libro raído bajo la débil luz de un farol, un tomo de filosofía existencialista. Aquella imagen, la de un hombre en la miseria física inmerso en la riqueza del pensamiento, conmovió profundamente a Elara. Ella, la rica prisionera de su mansión, se encontró con un hombre libre en espíritu, a pesar de su prisión de pobreza. «Disculpe», dijo Elara, su voz algo temblorosa por el frío y la audacia de su acto. Leo levantó la vista, sin un atisbo de sorpresa, solo una leve inclinación de cabeza. Sus manos, aunque sucias, sostenían el libro con delicadeza. «¿Sí, señora?», respondió, su voz grave y culta, un contraste asombroso con su apariencia. Elara se mordió el labio. «¿Qué lee?». Leo sonrió, una sonrisa pequeña y melancólica. «Una reflexión sobre la condición humana, señora, sobre la libertad y el destino. Es curioso, ¿no? Cómo uno encuentra la mayor libertad cuando no tiene nada que perder». Esas palabras resonaron en el alma de Elara como una campana. Libertad. Nada que perder. Su propio lujo la había encarcelado. Este hombre, en su desnudez material, poseía una libertad que ella envidiaba. La secuencia de eventos que siguió no fue un acto único, sino una danza de sutiles interacciones. Elara, intrigada, comenzó a volver al callejón cada tarde, con la excusa de pasear por la parte trasera del jardín. Llevaba café caliente y algo de comida, no como limosna, sino como ofrenda compartida. Conversaba con Leo durante horas, bajo el manto discreto de la noche. Hablaban de filosofía, de historia, de la vida, del dolor, de la esperanza. Leo no sabía quién era ella, ni ella le reveló su identidad. Para él era solo una anciana curiosa,
con una mente brillante. Para ella, él era un alma gemela, un interlocutor que no la juzgaba por su edad o su fragilidad, sino que la escuchaba, la desafiaba y la respetaba. Los pensamientos y emociones de Elara durante estas interacciones fueron un torbellino. Al principio, había una incredulidad persistente. ¿Podría este hombre ser la pieza que me faltaba? ¿Podría confiar en él? ¿Es un charlatán? Pero la agudeza de su mente, su capacidad innata para detectar la autenticidad, la convenció. La chispa de esperanza creció con cada conversación. Él no pide, él comparte. Su dignidad es inmensa. Su intelecto, brillante, ha vivido una vida de penurias, pero su espíritu no está roto. A diferencia de mis hijos, él tiene principios. La determinación se arraigó en su corazón. Él es el elegido. Él será mi instrumento para la justicia. Él será el guardián de mi verdadero legado. Se dio cuenta de que Leo no era un vagabundo, en el sentido de parásito social, sino un alma herida que había elegido la libertad de la calle tras un trauma personal que aún no le había revelado. Había sido un brillante arquitecto, pero una traición en su pasado lo había llevado a renunciar a todo. Para Elara, esa era la señal definitiva. Era la confirmación de que sus historias, aunque diferentes en la forma, eran idénticas en el fondo. Ambos habían sido traicionados y habían buscado refugio en el anonimato. La conexión era innegable, casi mística. La vida me ha enviado una señal, un hilo de Ariadna para salir de mi propio laberinto. Él me eligió sin saberlo. Y yo lo he elegido a él. Juntos haremos justicia. El proceso de transformación de Elara fue un renacimiento silencioso, orquestado con una precisión que habría asombrado incluso a sus antiguos colegas. El entrenamiento no fue solo intelectual, sino también logístico y emocional. Cada paso, cada microdecisión, se convirtió en parte de un plan maestro que Elara, en su monólogo interno, había diseñado con años de antelación. La investigación de Sofía no se limitó a su propia casa. Comenzó a indagar discretamente en los archivos de su propia empresa, a los que aún tenía acceso limitado a través de un viejo servidor de respaldo que había configurado en sus días de fundadora, un truco que sus hijos nunca habían descubierto. Pasaba horas en su biblioteca, no leyendo, sino conectando su antigua laptop, escondida bajo el falso fondo de un cajón, a una red segura y monitoreando los movimientos financieros de Arturo y Viviana. Observó las llamadas telefónicas de Beltrán, notando los nombres de empresas offshore, las fechas de transferencias, los códigos de cuentas bancarias. Descubrió que Arturo no solo estaba malversando fondos, sino que estaba vendiendo patentes clave de vanguardia global a empresas extranjeras a precios irrisorios, desmantelando el futuro de su creación por ganancias a corto plazo. Cada descubrimiento era una punzada en el corazón de Elara, una confirmación de la traición abismal. Sus manos temblaban de indignación al ver las cifras, los millones de dólares que se evaporaban. Es un parásito. Está matando a mi empresa desde dentro. No puedo permitirlo. No puedo. Su mente, prodigiosa, archivaba cada detalle, cada nombre, cada cifra. El entrenamiento físico también fue crucial. Elara sabía que necesitaría algo más que su mente para la confrontación final. Cada mañana, en lugar de su paseo por el jardín interior, vigilado, se escabullía por su pasadizo secreto y, con Leo como compañero y discreto vigilante, realizaba ejercicios de estiramiento y caminaba largas distancias por calles menos concurridas, fortaleciendo sus músculos, recuperando el equilibrio. Al principio, la frustración era inmensa. Sus articulaciones dolían, su respiración era irregular, su cuerpo no respondía. Hubo días de desesperación,
cuando la debilidad física la abrumaba. Soy demasiado vieja para esto. ¿Qué estoy pensando? Se caía, se golpeaba las rodillas y las lágrimas de frustración la quemaban. Pero Leo la ayudaba a levantarse, con una mano firme y una mirada que le infundía coraje. Un paso a la vez, doctora Vance. La voluntad es más fuerte que la carne. Sus palabras, simples y profundas, la impulsaban a seguir. La recolección de pruebas fue una labor de espionaje meticuloso. El Ara, con su memoria fotográfica, memorizaba números de documentos que veía por casualidad en el escritorio de Arturo, o fechas de reuniones cruciales. Luego, con la ayuda de Leo, ideaba estratagemas para acceder a ellos. Una vez, Leo, disfrazado de personal de mantenimiento, logró instalar una pequeña cámara en la oficina de Arturo, capturando grabaciones de Beltrán, manipulando documentos. En otra ocasión, el Ara, fingiendo un ataque de mareo, distrajo a la señorita Price, permitiendo a Leo escanear documentos clave en la biblioteca. Los riesgos eran inmensos. El corazón le latía a 1000 por hora, el sudor frío le corría por la espalda. Pero cada prueba obtenida, cada documento incriminatorio, era una victoria, una pequeña batalla ganada. Esto es como ajedrez. Cada movimiento debe ser calculado. La paciencia, la precisión. Los obstáculos y retrocesos eran constantes. La señorita Price, aunque controlada por Arturo, no era una tonta. Sospechaba de los paseos de el Ara, de sus nuevas energías. Intentó restringir sus movimientos, informar a Arturo de sus comportamientos extraños. El Ara tuvo que recurrir a la astucia, a la manipulación sutil, a fingir desorientación para desviar las sospechas. Una vez, Arturo intentó cambiar su testamento para quitarle el control total de sus bienes. El Ara, que había anticipado este movimiento, había redactado un testamento secreto con años de antelación, con cláusulas a prueba de fraudes, custodiado por un abogado de confianza que no era el de la familia. La frustración la mordía, pero también la alimentaba. Creen que me tienen acorralada. Creen que soy una tonta. No saben con quién están lidiando. No saben la tormenta que se avecina. El monólogo interno de el Ara era constante. Cada vez que me miran con desprecio, cada vez que intentan controlarme, siento una nueva inyección de adrenalina. Esto no es solo por mi fortuna, es por mi dignidad, es por la justicia que se le debe a un hombre bueno como Leo, a quien la sociedad ha olvidado. Es por el legado que construí con honestidad. No me rendiré. No puedo rendirme. El final está cerca. La misión de el Ara, tan compleja y arriesgada, no podía ser llevada a cabo en solitario. Sabía que necesitaría aliados, voces que validaran su historia y la apoyaran en su enfrentamiento final. Fue así como forjó dos alianzas inesperadas, cada una tan vital como la siguiente. El primer y más crucial aliado fue Leo, el vagabundo. Su introducción ya había sido la semilla del cambio, pero su desarrollo como aliado fue profundo y transformador. En el curso de sus conversaciones nocturnas en el callejón, el Ara, con una cautela calculada, comenzó a revelarle partes de su historia, sin mencionar nombres ni detalles específicos de la empresa, pero sí la traición y la manipulación que la habían llevado a su cautiverio. Leo, con su aguda inteligencia y su propia experiencia de desilusión, la escuchaba con una atención reverente, sus ojos reflejando una profunda empatía. «La traición es una herida que nunca cicatriza del todo, señora», le dijo una noche, su voz grave. «Pero el espíritu humano es resiliente. El dolor puede ser un maestro si uno se atreve a escucharlo». El Ara vio en él una lealtad y una pureza de espíritu que no había encontrado en años. La confianza entre ellos se forjó en la vulnerabilidad mutua. Una noche, el Ara, al borde de la desesperación por un nuevo intento de Arturo de aislarla,
se derrumbó y le reveló su verdadera identidad, la fundadora de Vanguardia Global, la mujer más rica del país, ahora prisionera en su propia casa. Leo la escuchó en silencio, su rostro inescrutable. Cuando terminó, él le tendió una mano. Mi nombre completo es Leonardo Leo Silva, doctora. Vance. Fui un arquitecto de renombre, hasta que mi propio socio me traicionó y me dejó en la calle, con el nombre manchado y el espíritu roto. Elegí desaparecer. Elegí la calle como mi prisión y mi libertad. La dignidad, señora, no se mide en monedas, sino en el respeto por uno mismo. Y usted, con todo lo que ha perdido, aún la conserva intacta. Si usted cree que puedo ayudarla a reclamar lo que es suyo, a restaurar su dignidad y la de otros, considere que tiene en mí a un soldado leal. La oferta de Leo no fue por dinero, sino por la identificación de dos almas heridas por la traición, unidas por la sed de justicia. Su aportación fue invaluable. No solo se convirtió en sus ojos y oídos en el mundo exterior, en su mano derecha para la recolección de pruebas físicas, sino también en su apoyo emocional, el único ser humano que realmente entendía la profundidad de su dolor y su determinación. Sus conversaciones se volvieron más estratégicas, detallando cada paso del plan. La segunda aliada crucial fue la doctora Clara Menéndez, la única psiquiatra en quien Elara confiaba verdaderamente. Una mujer de unos 60 años con una mente brillante y un corazón aún más grande, que había sido su colega de investigación décadas atrás. Clara había sido el único médico que se había negado a seguir las directrices de Arturo de medicar a Elara para mantenerla calmada y dócil. Elara había planeado cuidadosamente el reencuentro. Fingió una crisis nerviosa severa, exigiendo solo la presencia de la doctora Menéndez. Cuando Clara llegó, Elara, en medio de supuestos delirios, le deslizó una nota codificada bajo la mesa, revelando la verdad de su situación y su necesidad de ayuda. Clara, que siempre había sospechado de la codicia de Arturo, sintió una descarga de adrenalina. Su rostro, al principio perplejo, se endureció con una determinación férrea. El diálogo con Clara fue tenso y lleno de riesgo. Elara, ¿es esto real? ¿Estás segura? Arturo es peligroso. La voz de Clara era un susurro urgente. Más real que nunca, Clara. Han estado robándome durante años y están a punto de vender el corazón de mi empresa. Necesito tu ayuda. Necesito que atestigues mi lucidez, que confirmes mi capacidad mental ante cualquier tribunal. Necesito que seas mi voz médica. Clara, al ver la serena determinación en los ojos de Elara y las pruebas iniciales que le había susurrado sobre las manipulaciones de Arturo, se sintió obligada a actuar. Era una cuestión de ética profesional, de lealtad a una amiga y colega. No voy a permitir que ese imbécil te arruine, Elara. Tienes mi apoyo, incondicional. Desde ahora, cada informe médico, cada evaluación de tu lucidez, estará a tu favor. Y si intentan medicarte a la fuerza, los detendré. Su aportación fue clave, el respaldo médico y legal de una psiquiatra de renombre, una validación científica de la lucidez de Elara que los hijos no podrían refutar. La evolución de estas alianzas fue el andamiaje sobre el cual Elara construiría su vindicación, una red de lealtad y principios que desafiaría el poder de la avaricia. A medida que el plan de Elara avanzaba y las pruebas se acumulaban en el pequeño refugio secreto de Clara, la tensión en la mansión Vance y en los círculos de Arturo Beltrán se volvía casi insoportable, palpable como la niebla. Arturo, con su nariz para el dinero y su paranoia innata, comenzó a sentir que la alfombra se movía bajo sus pies. Pequeñas coincidencias lo ponían en alerta. Un documento extraviado que aparecía en la mesa de Elara sin explicación.
Una pregunta extraña de un subalterno sobre la validez de ciertas transacciones que él había ordenado. Un rumor que llegaba a sus oídos sobre la extraña vitalidad de su madre. La ansiedad se manifestaba en él con una creciente irritabilidad, sus ojos moviéndose frenéticamente, escaneando cada habitación en busca de amenazas invisibles. Las confrontaciones menores se hicieron más frecuentes y más agresivas. Una mañana, Arturo irrumpió en la suite de Elara, con el rostro contraído por la furia. «¡Mamá! Quiero saber qué has estado haciendo. La señorita Price me informó que te has estado escabullendo. Y he visto que has estado en la biblioteca, usando mi computadora. ¿Qué estás buscando?» Su voz era un gruñido, su respiración agitada. La reacción inicial de Elara fue un escalofrío, una punzada de miedo. Su corazón se aceleró, pero su mente, fría y calculada, tomó el control. Su monólogo interno se activó. Aquí está la primera grieta. La desesperación lo está carcomiendo. Debo mantener la calma. No debo mostrar nada. «Arturo, ¿de qué hablas?», respondió Elara con una voz suave y aparentemente desorientada, forzando una sonrisa. «Solo he estado buscando algunos de mis viejos diarios para recordar tiempos mejores. Mi memoria, ya sabes, no es la que era. Y en cuanto a escabullirme, ¿es que no puedo ni respirar aire fresco en mi propia casa?» Su tono era de una anciana ligeramente confusa, un rol que ella dominaba a la perfección. Arturo la miró con escepticismo, pero supo que no podía presionar demasiado sin levantar sospechas de otros. «Solo asegúrate de no hacer nada. Imprudente, mamá. Es por tu bien». Sus palabras eran apenas veladas, una amenaza que prometía consecuencias si ella no se mantenía en su lugar. Elara observó cómo se alejaba, el sudor frío corriéndole por la espalda, pero también una oleada de determinación. «Lo estoy volviendo loco. Esto es solo el principio». En otra ocasión, Viviana, la esposa de Arturo, confrontó a Elara de forma más sutil, pero igualmente insidiosa. «Abuela, he oído que has estado recibiendo visitas de gente muy extraña. ¿No crees que deberías tener más cuidado? Podrían aprovecharse de ti. Gente como esa no tiene escrúpulos. Solo buscan el dinero». Sus ojos, pequeños y gélidos, la perforaron con una mirada de advertencia. Elara comprendió que se refería a Leo. La preocupación por él la invadió, un nudo de ansiedad. Pero su rostro permaneció impasible. «Viviana, mis amistades son asunto mío, y la verdad es que, a veces, la gente más humilde es la que tiene la mayor dignidad». Viviana sonrió con desprecio. «Dignidad, abuela. Qué palabra tan anticuada. Hoy en día, el dinero es lo único que importa». Elara sintió un pinchazo de ira, pero también una reafirmación de sumisión. Su clasismo es su punto ciego. No pueden ver más allá del valor material. No pueden ver a un hombre como Leo. Eso es su perdición. Y yo seré su verdugo. La paranoia de los antagonistas se intensificó con los días. Arturo se le veía pálido, con ojeras, siempre al teléfono, susurrando órdenes a sus abogados, intentando acelerar la venta de las últimas patentes antes de que la vieja hiciera algo inesperado. Se había vuelto errático, gritando a su personal, desconfiando de todos. Su desesperación era un hedor que impregnaba la mansión. Mientras tanto, Elara, en la clandestinidad, sentía que la cuerda estaba tensa hasta el límite. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Su monólogo interno era un mapa de riesgos y oportunidades. La tormenta está aquí. Ellos están agitados. Es el momento perfecto para el golpe final. Cada acción suya, cada palabra de desprecio, ha sido grabada, documentada. No hay escapatoria, solo una salida, la verdad. La determinación en sus ojos era absoluta, inquebrantable.
El juego de ajedrez había llegado a su jaque mate. El día del clímax, el aire en el salón principal de la mansión Vance era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, cargado con el peso de la avaricia y la expectación. Era el día de la lectura del testamento, un evento que Arturo y Viviana habían organizado con una teatralidad casi obscena. La sala, resplandeciente con candelabros de cristal que derramaban una luz fría sobre los rostros tensos de los asistentes, estaba atestada de parientes lejanos, socios de negocios de Beltrán y abogados con portafolios repletos, todos congregados como buitres alrededor de una presa. El aroma a cera pulida y flores marchitas se mezclaba con la tensión de las conversaciones susurradas. Arturo y Viviana, sentados en las primeras filas, proyectaban una falsa calma, sus sonrisas petulantes apenas ocultando la ansiedad y la codicia que los consumían. Se veían a sí mismos como los herederos legítimos de un imperio que en su mente ya les pertenecía. El notario, un hombre pequeño y nervioso, se aclaró la garganta, la voz casi inaudible en el tenso silencio. «Damas y caballeros, estamos aquí para la lectura del testamento de la doctora Elara Vance». En ese momento, la doble puerta del salón principal se abrió de par en par. No fue abierta por un sirviente, sino por Leo. Y detrás de él, con una presencia que heló la sangre de los presentes, apareció la doctora Elara Vance. No era la anciana frágil y desorientada que todos esperaban. Vestía un traje sastre de un azul cobalto profundo que acentuaba la rectitud de su postura. Su cabello plateado, recogido en un elegante moño, realzaba la expresión de serena autoridad en su rostro. Sus ojos, antaño llenos de melancolía, brillaban ahora con una chispa inquebrantable, una combinación de fuerza y una determinación férrea. Leo, con un traje discreto que Clara le había ayudado a conseguir, la escoltó hasta el centro del salón, sus ojos fijos en los de Beltrán, una silenciosa declaración de apoyo. Arturo Beltrán, al verla, soltó un jadeo ahogado. Su rostro, antes arrogante, se volvió de una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su mandíbula cayó, incapaz de creer lo que veía. «Mamá, ¿pero qué haces aquí? Se supone que estabas descansando». Su voz era un graznido ahogado. El terror primario se apoderó de él. Viviana, a su lado, estaba lívida. Sus labios temblaban, sus ojos perforando a Elara con una mezcla de furia y desconcierto. «Esto es una farsa, una locura. ¡Sáquenla de aquí! ¡Está senil!». Elara alzó una mano, un gesto que silenciaba el murmullo de la sala. Su voz, clara y resonante, cortó el aire como una espada. «No, querido Arturo. No estoy senil, estoy más lúcida que nunca, y estoy aquí para corregir un error y para desheredar una mentira». Las palabras cayeron como yunques. El shock en el rostro de Arturo se transformó en una furia descontrolada, sus venas hinchándose en su cuello. «No te atrevas, vieja loca. Esta fortuna es nuestra por derecho». Intentó abalanzarse sobre ella, pero Leo se interpuso con una calma sorprendente, sus ojos firmes y protectores. «Señor notario», dijo Elara, sin desviar la mirada de Arturo, su voz cargada de una autoridad inquebrantable. «Por favor, lea el último testamento, el verdadero testamento. El que redacté y firmé hace 2 meses, ante testigos, y que fue custodiado por la doctora Clara Menéndez». El notario, tembloroso, sacó un documento sellado. Los ojos de Arturo se agrandaron con horror. No era el testamento que él había manipulado. Mientras el notario leía, la atmósfera en la sala se transformó en un hervidero de reacciones. Cada palabra del testamento era un golpe de mazo sobre los cimientos de la avaricia de Arturo y Viviana. La doctora Menéndez, sentada discretamente en la primera fila,
asintió con solemnidad cuando se mencionó su nombre como testigo. El testamento de Elara revocaba cualquier testamento anterior, desheredaba explícitamente a Arturo y Viviana y a sus hijos por fraude, malversación y abuso de confianza, y establecía la Fundación Amanecer como la única heredera universal de toda su fortuna, con Leo Silva como su director y garante. Las reacciones en tiempo real fueron devastadoras. Arturo, al escuchar las palabras desheredado y fraude, se puso lívido. Su rostro se desfiguró por una furia tan intensa que lo hizo temblar incontrolablemente. Sus ojos, inyectados en sangre, se dispararon hacia Elara, luego hacia Leo, luego hacia Clara. «Esto es una patraña, un engaño». «Ella está senil. Ese vagabundo la manipuló. Los demandaré a todos», gritó, sus manos agarrándose desesperadamente a la mesa, como si pudiera evitar que el suelo se abriera bajo sus pies. El sudor le corría por la cara, empapando su impecable camisa. Sus palabras eran un balbuceo incoherente, su dignidad pulverizada. Viviana, a su lado, se había desmayado, su cuerpo inerte sobre la silla. La humillación había sido demasiado para ella. Los demás presentes, los parientes y socios, pasaron del asombro a la incredulidad, y luego a la indignación. Los murmullos se hicieron clamores. Los ojos de muchos estaban muy abiertos, otros se tapaban la boca con las manos. La mirada de desprecio que antes dirigían a la anciana excéntrica, ahora se dirigía a Arturo, con una mezcla de asco y conmoción. El silencio ensordecedor que se hizo por un instante fue roto solo por los jadeos ahogados. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Elara, la anciana que todos creían senil y despojada, se había erigido como la figura de autoridad moral y legal, mientras Arturo, el magnate, era una ruina de furia y desesperación. «Arturo», dijo Elara, su voz resonando con una autoridad que Eltrán nunca había poseído. «Cada una de tus acciones ha sido documentada. Cada una de tus mentiras será expuesta. La verdadera justicia no puede ser comprada. La dignidad que tú pisoteaste es inquebrantable». Sus palabras eran concisas, frías como el acero. En ese momento, Daniel, el periodista, que había estado discretamente en la parte trasera de la sala, dio un paso adelante con una cámara, capturando la imagen de la humillación de Beltrán. Dos agentes de la policía, que Daniel había alertado previamente sobre la posible lectura de un testamento fraudulento y la presencia de una posible víctima de abuso, entraron discretamente. «Señor Arturo Beltrán, queda usted bajo arresto por cargos de fraude, malversación de fondos y coerción. Tenemos una orden de la Fiscalía para la investigación de sus bienes y actividades». Arturo se desplomó. Su furia se convirtió en un gemido lastimero. La humillación pública fue total. El principio del fin de Arturo Beltrán se había consumado en esa opulenta sala de juntas bajo la mirada triunfal de la mujer a la que había subestimado. La caída de Arturo Beltrán y su esposa Viviana fue un descenso a los infiernos tan brutal y minucioso como la crueldad que habían ejercido. La noticia de su arresto en la propia mansión Vance, durante la lectura del testamento, se esparció como una plaga. Los titulares de los periódicos bramaban: «El magnate caído, fraude y traición en el corazón de la riqueza. La abuela resucitada que desmanteló el imperio de sus hijos». La historia de Elara y Leo se convirtió en una sensación, una leyenda viva que la gente compartía con admiración y asombro. Las ramificaciones legales fueron despiadadas. La Fiscalía, con las pruebas irrefutables aportadas por Elara, los documentos que ella y Leo habían recopilado, las grabaciones, el testimonio médico de la doctora Menéndez, actuó con una celeridad inusitada. Elara, con una calma que desquiciaba a Arturo, entregó informes financieros detallados
que desvelaban una red intrincada de empresas fantasma, cuentas offshore y contratos inflados, todo diseñado para desviar la fortuna de Vanguardia y de ella misma. Los juicios fueron largos y mediáticos, cada sesión revelando un nuevo estrato de la depravación de Arturo y Viviana. Testigos que antes los temían, ahora se atrevían a dar testimonio, sus voces resonando con la indignación acumulada de años. La servidumbre de la mansión, antes silenciada por el miedo, ahora hablaba de los abusos, los despidos injustificados, las humillaciones diarias. La pérdida de sus propiedades fue tan rápida como devastadora. Su lujoso apartamento en el ático, sus coches deportivos, las joyas de Viviana, todo fue embargado para resarcir los daños causados por su fraude. Las imágenes de sus bienes siendo subastados, de los muebles de diseño siendo sacados de su apartamento, aparecían en todos los noticieros, un recordatorio constante de su humillación. La ruina social de ambos fue absoluta. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los halagaban, los evitaron como a una enfermedad contagiosa. Sus invitaciones a eventos se evaporaron, sus llamadas quedaron sin respuesta. Viviana, en particular, sufrió el ostracismo más cruel. Su mundo de apariencias y estatus se desmoronó, y las escenas de su degradación fueron visceralmente dolorosas. Las fotografías de ella, desaliñada y con el rostro desencajado, llorando en los escalones del juzgado, o siendo increpada por antiguos conocidos que ahora la despreciaban abiertamente. El castigo final para Arturo fue una larga pena de prisión por fraude, malversación y asociación ilícita. La última imagen de él que el público vio fue la de un hombre roto, con el cabello canoso y el rostro hundido, vestido con un uniforme de prisión, su mirada vacía, toda su arrogancia desaparecida, reemplazada por un miedo abyecto y una soledad aplastante. Viviana, aunque no fue a prisión, enfrentó la bancarrota total y la ignominia social, condenada a una existencia de ostracismo y pobreza relativa. El mundo que antes los reverenciaba, ahora los escupía, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de la depravación de la riqueza sin moral. La caída fue completa, tan profunda como su propia crueldad. Mientras el imperio de la avaricia se desmoronaba, el nuevo comienzo de la doctora Elara Vance se alzaba, no con el brillo estridente de la fortuna, sino con la luz serena de un propósito renovado y una dignidad restaurada. Su ascenso no fue solo al poder corporativo, sino a la cúspide de la filantropía y la influencia social, una sanación para su alma y para la comunidad que había visto languidecer bajo la sombra de la codicia. Reinstaurada como presidenta emérita de Vanguardia Global, Elara se negó a retomar la dirección diaria de la empresa, cediéndola a un equipo de jóvenes talentos con principios sólidos. En cambio, volcó toda su energía en su verdadera pasión, la Fundación Amanecer. La fundación, que antes existía solo en su testamento secreto, se materializó como un faro de esperanza. Bajo su liderazgo, y con Leo Silva como su director ejecutivo, la fundación se convirtió en un modelo de ayuda integral para personas sin hogar. No solo ofrecía albergues dignos y alimentos nutritivos, sino también programas de capacitación laboral, apoyo psicológico, educación y reinserción social. Leo, con su sabiduría y su profunda comprensión de las calles, diseñó programas innovadores que realmente llegaban al corazón de la indigencia, no solo a sus síntomas. El éxito de la fundación fue meteórico, impulsado por la visión de Elara y la ejecución de Leo, y financiado por una porción significativa de la fortuna Vance que ahora se utilizaba para el bien común. El impacto en su nueva familia, la que había elegido, fue inmenso. La doctora Clara Menéndez se convirtió en la directora del programa de salud mental de la Fundación,
dedicando sus últimos años a sanar las heridas invisibles de la calle. Daniel, el periodista, fundó una plataforma de periodismo de investigación que continuó exponiendo injusticias, convirtiéndose en el megáfono de los sin voz. Para Elara, la sanación emocional fue profunda. El dolor de la traición nunca desaparecería por completo, pero fue reemplazado por la alegría del propósito, por la satisfacción de ver vidas transformadas. Su nueva oficina en la fundación, un espacio más cálido y accesible que la imponente suite de vanguardia, estaba llena de la risa de los voluntarios y de las historias de éxito de aquellos a quienes habían ayudado. Había encontrado la paz interior que la riqueza por sí sola nunca le había dado. Los reencuentros significativos fueron momentos de profunda vindicación moral. Un día, Elara visitó uno de los nuevos centros de capacitación de la Fundación. Allí, en el taller de carpintería, trabajando con manos limpias y una expresión de concentración, se encontró con el guardia de seguridad que una vez la había empujado y llamado escoria en la puerta de la mansión. El hombre, ahora con una dignidad recuperada, la reconoció. Sus ojos se abrieron en un asombro reverente y una profunda vergüenza. «Doctor Vance, yo no sé qué decir. Me trató con tanta bondad, a pesar de cómo yo la traté. Usted me ha dado una segunda oportunidad». Sus palabras se ahogaron en un nudo de emoción. Elara le tomó la mano, sus ojos brillantes. «Todos merecemos una segunda oportunidad, hijo. Y todos tenemos un valor inherente, más allá de nuestras circunstancias o nuestros errores». El hombre, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir, una lección aprendida que había costado años. Otro reencuentro, quizás el más simbólico, ocurrió en un evento benéfico. Elara, sentada en la mesa principal con Leo y Clara, vio a uno de sus parientes lejanos, un primo que una vez se había reído de sus excentricidades y había apoyado a Arturo. El primo, ahora visiblemente envejecido y con una expresión de arrepentimiento, se acercó a ella. «Elara, no sé cómo disculparme. Fui un tonto. No te vi. Solo vi el dinero». «Eras la más sabia de todos nosotros». Sus palabras eran sinceras. Elara solo le sonrió, sin rencor. «El pasado no se puede cambiar, primo, pero el futuro sí. Siempre hay tiempo para ver con claridad». La vergüenza en el rostro de su primo era el mayor de los triunfos. La nueva vida de Elara Vargas era una sinfonía de propósito y paz. Su día a día consistía en visitar los centros de la Fundación, en reunirse con Leo para planificar nuevas iniciativas, en recibir a personas que buscaban consejo o una segunda oportunidad. Había recuperado no solo su fortuna, sino algo mucho más valioso: su voz, su propósito y la capacidad de transformar el sufrimiento en un motor de cambio. Su casa, aunque no era la mansión Vance, era un hogar cálido y lleno de vida, con las puertas abiertas para aquellos que, como Leo, se habían convertido en su verdadera familia, una familia elegida por el corazón y los principios compartidos. Y así, mi querido amigo, la historia de la doctora Elara Vance y Leo Silva se convirtió en un eco que resonó en el alma de la ciudad, un testamento inquebrantable a la verdad de que el verdadero valor de una persona no reside en el tamaño de su cuenta bancaria o en el esplendor de sus posesiones, sino en la compasión que guarda en su corazón, en la integridad de sus acciones y en la inquebrantable dignidad que mantiene incluso en las circunstancias más adversas. Ella, la anciana rica que dio todo a un vagabundo, y él, el vagabundo que le devolvió más que la fortuna, nos enseñaron una lección imperecedera: que la verdadera generosidad no es el acto de dar el excedente, sino de compartir el alma; que la justicia, aunque a veces se vista de harapos,
siempre encontrará su camino para desmantelar la arrogancia. De quienes creen que el poder y la riqueza les otorgan el derecho a pisotear a los demás. Su legado no es solo el de una fundación que prosperó, o el de una empresa que encontró su alma. Es el mensaje eterno de que, en cada ser humano, sin importar su apariencia o su estatus, reside una chispa divina de valor y resiliencia. Y sabes, mi amigo, esa es una verdad que ninguna demanda puede silenciar, y ningún desprecio puede extinguir. Así que la próxima vez que veas a una anciana frágil o a un vagabundo en la calle, detente un instante. Quizás, solo quizás, estés ante la persona más poderosa y sabia que jamás hayas conocido. Alguien que, en su silencio, guarda las claves de la verdadera justicia. Open paréntesis.